Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Más bases militares para rodear a Rusia y más tropas preparadas para actuar rápidamente en situaciones bélicas. Esos fueron algunos de los resultados de la recién cumbre de la OTAN en Gales. El conflicto en Ucrania fue el centro de la reunión que agrupó a los países del occidente más poderosos del mundo. Los enemigos citados fueron Rusia y el Estado Islámico, y la OTAN pretende ampliar su presencia para neutralizar amenazas contra sus intereses. Luego de 6 años sin cumplir con su promesa de una reforma migratoria, el presidente Barack Obama había indicado que finalmente impulsaría cambios en este ámbito. La esperanza de millones de indocumentados en Estados Unidos fue despertada solo para después convertirse en una gran decepción, cuando Obama anunció hace días que dejaría de promover la reforma hasta por lo menos después de las elecciones en noviembre. Cientos de trabajadores han sido arrestados durante protestas pidiendo un aumento en el salario mínimo en Estados Unidos. Las manifestaciones comenzaron hace un año en diferentes ciudades del país. Miles de trabajadores de McDonald's, Burger King, Wendy's y otros restaurantes de comida rápida exigen un salario digno que les permita una vida fuera de pobreza. A pesar de trabajar a tiempo completo, el sueldo de estos trabajadores no alcanza ni para mantener a sus familias. La poderosa Alianza Transatlántica OTAN pretende aumentar su presencia militar en los países que rodean a Rusia, mientras también ha anunciado la creación de un grupo de fuerzas conjuntas de alta disponibilidad. Así han sido algunos de los resultados de la última cumbre de la OTAN que tomó lugar en Gales, en Reino Unido. Y previa a esa cita en Reino Unido, el presidente Barack Obama y su homólogo británico David Cameron habían publicado un artículo de opinión en el periódico Times of London, o Tiempos de Londres, bajo el título "No seremos cobardes frente a asesinos barbáricos". Y en la primera frase de su texto hicieron referencia a Rusia y también al Estado Islámico, a extremistas islámicos, diciendo dentro de ese texto que mientras Rusia mantiene un arma de fuerza a Ucrania y los extremistas islámicos cometen asesinatos despreciables, la OTAN tiene que ser fortalecida, o sea, la alianza de la OTAN tiene que ser fortalecida. Ahora, en ese contexto se hace muy claro que esta expansión de la OTAN y también la creación de estos grupos de respuesta rápida, o sea, grupos de fuerzas armadas de países miembros de la OTAN, tienen ya un objetivo muy claro y uno de ellos es contener a Rusia. Ahora, días también antes de la cumbre de la OTAN, el secretario general de ese organismo, Anders Fogh Rasmussen, había anunciado que la expansión de la presencia de fuerzas de la OTAN en países como en los países bálticos, Polonia, posiblemente Rumanía, era específicamente para contener a cualquier acción del presidente Vladimir Putin y su gobierno en la región. Les invito a ver más sobre este tema a continuación. Objetivos confirmados. La cumbre de la OTAN ha reafirmado su intención de aumentar su potencial militar en Europa y sobre todo priorizando el flanco oriental. En la reciente cita de la alianza, se acordó crear una nueva fuerza de respuesta rápida, además del anunciado aumento de la presencia del bloque bélico en las naciones del Báltico. Y todo esto porque la amenaza, como hace décadas, vendría desde Rusia, según el secretario general de la organización. La situación a la que nos enfrentamos en materia de seguridad es más impredecible que nunca. Rusia está atacando a Ucrania y los extremistas se están reforzando en el Oriente Medio. La inestabilidad crece en África del Norte. En estos tiempos de turbulencia hemos dado pasos inmediatos para intensificar la defensa. Y las constantes maniobras militares de los países miembros de la OTAN que tienen lugar últimamente en varias partes de Europa así lo confirman. También se prevé realizar ejercicios conjuntos con Ucrania, una nación que a pesar de no pertenecer al bloque, ha dejado clara su intención de querer acercarse, como lo ha expresado el presidente Piotr Poroshenko. Por su parte, Rusia responde con sus propias maniobras a gran escala. Moscú pretende revisar su doctrina militar frente a lo que considera una amenaza directa a su soberanía y seguridad, y advierte de lo peligroso que son las decisiones de la OTAN para la paz en Ucrania. La esencia y el tono de las declaraciones sobre la situación en torno a Ucrania, junto con los planes anunciados de que los Estados miembros de la OTAN y Kiev realizarán ejercicios conjuntos en el territorio ucraniano antes de que acabe el año 2014, aumentarán inevitablemente las tensiones. Además, ponen en peligro los avances alcanzados en el proceso orientado al restablecimiento de la paz en ese país y contribuyen a profundizar la división dentro de la sociedad ucraniana.
La OTAN también ha acordado una inversión de 15 millones de euros para modernizar el ejército ucraniano en los aspectos cibernético, logístico y de comunicación. El presidente Poroshenko lo ve como una señal de ayuda indudable. Pero también se ventila la información de que algunos miembros del Tratado del Atlántico Norte estudian la posibilidad del envío de armas al país. Simultáneamente con la cumbre de la OTAN, fue acordado el cese el fuego entre Kiev y los representantes de las provincias de Donetsk y Lugansk. Mientras que para muchos la tregua llegó tras la propuesta del presidente Putin, Occidente estima que se logró solo por la presión que ejerce sobre Moscú, a quien considera responsable de la crisis en la región. La única razón por la que observamos este cese el fuego es debido a las sanciones aplicadas, así como por la amenaza de que podrían venir más. Restricciones que tienen un efecto real en la economía rusa y han aislado a Moscú de una manera no vista hace muchos años. Todavía está abierto el camino para que Rusia regrese a la comunidad de naciones que respetan la ley internacional y animamos al presidente Putin a seguirlo. Mientras que la OTAN continúa con su retórica antirrusa, los europeos salen a las calles en contra de la política beligerante del bloque. Analizando la pasada cumbre, muchos expertos coinciden en que los intereses de la OTAN desde hace muchos años tienen poco que ver con la defensa y la paz, sino al revés, más bien tienen un carácter expansionista. Los países de la OTAN, sus dirigentes, tienen una estrategia marcada desde hace muchos años, yo diría que desde el propio fin de la desaparición de la Unión Soviética, y el objetivo fundamental es, bueno, pues ir copando áreas geográficas en el mundo para sus propios intereses, fundamentalmente en aquellos lugares donde existen fuertes intereses energéticos, de recursos naturales estratégicos, etc. La cumbre de la OTAN ha sido una muestra más de la creciente hostilidad de Occidente hacia Rusia, pero aunque Europa y Estados Unidos creen que han logrado aislar a Moscú, las repercusiones de las contrasanciones económicas rusas han sido más que tangibles. El país eslavo ha dejado claro que en caso de restricciones, estas tendrían la respuesta adecuada. La interdependencia global puede hacer que los policías lleguen a ser los castigados. Ahora, para analizar más sobre la última cumbre de la OTAN y la situación entre Europa, Estados Unidos y Rusia, vamos a conversar con Ernesto Wong Maestre. Él es analista internacional. Está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Buenos días, Eva. Bueno, Ernesto, en primer lugar, ¿cómo analizas, cómo interpretas esta última cumbre de la OTAN en Gales? ¿Crees que se puede interpretar que la creación de una fuerza conjunta de la OTAN de respuesta rápida o de alta disponibilidad, como lo han llamado, es realmente una fuerza de guerra contra Rusia? La idea de la OTAN ahora con esta fuerza de intervención rápida que va a agrupar, según se estimó, a 5.000 hombres, se une a la decisión de hacer también la fuerza de tareas extraordinarias, algo así de una fuerza compuesta por más de 10.000 efectivos, en la cual participan cerca de 20 países de la OTAN. Y conjuntamente con esto, las maniobras que tienen planteado, que ya se están haciendo algunas con Ucrania, con los países bálticos, todos fronterizos con Rusia. Es decir, que hay una línea de acción, una estrategia de ir fortaleciendo todo el cerco a Rusia, también teniendo en cuenta para Estados Unidos, que resulta muy, yo dijera, muy preocupante para ese poderío imperial, que se fortalezca la alianza ruso con China, como se fue expresando en el último año. Precisamente es una alianza que se va a seguir profundizando debido a estas amenazas que le presentan a Rusia por parte de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, Ernesto, ¿crees que la OTAN busca un conflicto con Rusia para justificar su existencia? Bueno, la OTAN es una entidad de la Guerra Fría y hasta hace poco, pues, Estados Unidos, Europa, o sea, los países de la OTAN tenían buenas relaciones con Rusia. Ellos sienten muy amenazada esta dominación mundial con las alianzas que se han venido dando entre Rusia, China, India, Brasil, los países de Mercosur, que tienen una influencia, en el caso, por ejemplo, Argentina también, y todo lo que es el Asia. Es decir, que el mundo ha estado evolucionando en gran medida a favor de las alianzas del sur, la integración del sur, cuestión que es para Estados Unidos, el complejo militar de Estados Unidos, una amenaza, porque no pueden seguir explotando esa
esas ventajas militares en la industria militar, y ellos están, es decir, la OTAN y Estados Unidos están abocados a incentivar las guerras en todos los lugares que ellos puedan para que se incremente el gasto militar y se pare estas opciones integracionistas del sur. Por eso es que hay que ver toda esta madeja de acciones y acontecimientos en torno a estas dinámicas centrales de los países que tienen el mayor poder, unos del lado del imperio, del imperialismo tradicional neocolonialista, y del otro lado los países del sur que tratan de fortalecer su soberanía, sus independencias. Ahora, Ernesto, ¿con qué moral y evidencia el presidente Barack Obama puede hablar sobre la amenaza de los extremistas islámicos, del Estado Islámico, junto con también Rusia, el gobierno ruso, como si fueran igual de amenazas para los países del occidente? O sea, ¿eso significa que ya Washington está calificando a Rusia como uno de sus grandes enemigos, como en tiempos de Guerra Fría? Estados Unidos ahora se está hablando más públicamente, como pasó en la declaración de la cumbre de la OTAN, más públicamente visualizando y planteando que Rusia es su enemigo principal. Y esto lo hacen, yo dijera que en términos de militares, porque el verdadero poder que puede enfrentar a Estados Unidos militarmente es Rusia, que tiene todas las condiciones para proteger su gran territorio, pero también responder de forma contundente a cualquier amenaza militar que le puedan hacer. Si a esta fortaleza militar que se le opone, que resiste a Estados Unidos, se une todo el poderío comercial y económico de China, esto sería una solución muy fuerte para los intereses en contra de los intereses de Estados Unidos, que son intereses de dominación, intereses de control de los países y demás. Bueno, Ernesto, tenemos que dejarlo hasta ahí, pero agradecemos muchísimo tu participación con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchísimas gracias. Pues para servirte, Eva, con mucho gusto siempre. Y no hay que olvidar que hace más o menos 3 años, pues la OTAN intervino, bombardeó a Libia y destruyó a ese país, o sea, lo llevó a un escenario de guerra interna, de caos absoluta, también de una inestabilidad incontrolable, y también asesinaron a su jefe de Estado en sangre fría. Hoy, ese país africano que antes era un ejemplo de estabilidad, desarrollo y crecimiento, es simplemente un país en ruinas. Y también, Washington y sus aliados de la OTAN han impulsado una situación parecida en Ucrania, donde tienen grandes intereses geopolíticos, donde promovieron un golpe de Estado contra el presidente Yanukovych, y hoy pues han impulsado un conflicto que hasta el momento ha provocado un escenario de violencia muy grave en ese país. Tal vez la OTAN, en lugar de expandirse, debería reducir su presencia y no traer sus guerras a donde no son necesarias. Y de nuevo el presidente Barack Obama deja a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos en una situación de desespero. Y hace 6 años, en su primera campaña electoral, Obama había prometido una reforma migratoria. Incluso de esa manera logró ganar muchos votos de la comunidad latina en Estados Unidos, también de despertar muchas esperanzas en esa comunidad y en otros de inmigrantes en este país. Pero no hubo ningún impulso durante su gestión de todos estos años para lograr esa reforma migratoria. Más bien, el gobierno de Obama ha hecho el contrario. Han deportado más inmigrantes que en cualquier otro gobierno anterior. Y también hace poco el presidente Obama autorizó la deportación de menores de edad a sus países de origen, sin importar si sus familias quedaban en Estados Unidos o a qué situación iban a llegar en sus países de origen. Bueno, hace poco el presidente Obama comenzó a hablar y anunció que ya iba a promover esa reforma migratoria, así levantando los ánimos de la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos. Pero después, de nuevo, hace días Obama anunció que ya no iba a avanzar con esa reforma
en materia de inmigración hasta por lo menos después de las elecciones de congresistas y senadores en noviembre. Eso significa que para Obama son más importantes las elecciones que la vida de millones de personas en este país. Vamos a ver más sobre ese tema en el siguiente reportaje. Tengo que decirles que esta semana he estado bastante ocupado y enfocado en Ucrania, en el Estado Islámico y en asegurar que la OTAN esté cumpliendo sus compromisos y completando lo que es imprescindible para enfrentar los retos del siglo XXI. Estas fueron las primeras palabras de Barack Obama al responder a una pregunta sobre la reforma migratoria. Una introducción que podría percibirse como que el presidente estadounidense no brinda la importancia requerida a los problemas domésticos. Y es que el tema de la inmigración ilegal ha tomado una envergadura alarmante en este país, con unos 11 millones de indocumentados y miles que siguen llegando cada día, entre ellos muchos niños sin acompañantes. El inquilino de la Casa Blanca lleva años prometiendo abordar el tema. Sin embargo, ha sido el mandatario que más sin papeles ha deportado, separando miles de familias. Mi mamá le dijo que estaba embarazada, él estaba contento, dijo que él va a esperar, o está muy feliz que la niña va a nacer pronto, pero después de eso fue deportado y nunca tuvo un chance de conocer a la nena, tampoco a la nena a la del papá. Durante el verano, Obama ha mantenido la esperanza de estas personas, anunciando que actuaría por decreto sin el consenso del Congreso para enfrentar la alarmante situación. Incluso recientemente dijo que esto sería muy pronto. Pero luego vino el aviso de la postergación, que se tradujo en una frustración para quienes esperan medidas reales del gobierno. La Casa Blanca explica que tomar decisiones al respecto antes de las elecciones legislativas de noviembre afectaría la propia reforma migratoria. Los expertos, sin embargo, se muestran bastante escépticos. Nos tiene que preocupar mucho qué va a pasar después de las elecciones de noviembre. Si los demócratas pierden la Cámara, el control de la Cámara Alta, el Senado, ¿qué va a hacer el presidente? Realmente, independientemente de los resultados electorales, va finalmente a dar su orden ejecutiva para dar alivio legal a los inmigrantes indocumentados. Y mi respuesta sería que no se sabe. La urgencia de una solución al tema migratorio se hace cada vez más evidente por la creciente división de la sociedad estadounidense. Mientras que unos defienden los derechos básicos de los indocumentados y las familias de los deportados, otros salen a exigir el cierre de las fronteras y combaten toda entrada ilegal en el país. Podemos ir a Irak y proteger sus fronteras. Podemos ir a Corea y proteger sus fronteras durante los últimos 60 años. ¿Y no podemos proteger nuestras propias fronteras? A los inmigrantes les queda poca fe en que algún día serán tratados como parte real de la sociedad norteamericana y no como rehenes de especulaciones políticas. Sin embargo, no tienen otro remedio que mantener la esperanza y hacer que se escuchen sus voces. Bueno, nosotros tenemos que seguir luchando, no tenemos otra opción. Vamos a estar ahí empujando siempre, contando estas historias y realmente tenemos la fe que estas historias pueden mover montañas. Mientras que algunos senadores creen que adoptar un decreto podría ser peligroso para los demócratas, otros indican que la decisión de Obama de retrasar la reforma podría ser perjudicial para su partido en futuras elecciones. Y en tanto la política se aprovecha de la situación, sobre todo en tiempo de comicios, los niños esperan. Los niños unidos jamás serán vencidos. Obama, escucha, los niños en la lucha. Y para hablar más sobre una posible reforma migratoria en Estados Unidos y, bueno, las falsas promesas del presidente Obama, conversamos con Carlos Rafael Diegues. Él es periodista y analista internacional. Está con nosotros desde Miami. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Bueno, estoy muy bien. Gracias, Eva. Es un placer saludarte. Ahora, Carlos, ¿qué pasa con la reforma migratoria? Ahora, ¿crees que de verdad de avanzar con esta reforma en estos momentos afectaría el resultado negativamente, o sea, por lo menos para el Partido Demócrata, en las próximas elecciones en noviembre? Bueno, hay que decir que primero que Obama ha pasado muchísimo trabajo para dirigir este país, que ha sido bien calumniado, sobre todo por la ultraderecha republicana, y como condición de negro que tiene, evidentemente también ha tenido que sufrir un poco de racismo. Es un acto de cautela del presidente Obama, y que evidentemente ha echado atrás momentáneamente porque de no avanzar esta situación ahora, por ejemplo, puede parecer de que le está haciendo caso a los reclamos de los republicanos, y realmente considero que no es así.
Ahora, Carlos, ¿cómo analizas lo que han sido las políticas de inmigración durante la gestión de Obama? El hecho de que ha deportado más inmigrantes que en cualquier otro gobierno y que también ha autorizado la deportación de menores de edad a sus países de origen. ¿Crees que ha tenido más políticas anti-inmigrantes, anti-inmigración que pro-inmigrantes? Hay una cuestión de concepción. Nosotros en nuestros medios de difusión, aquí por ejemplo en Radio Miami y en la revista La Nueva Réplica, que nosotros trabajamos en ella, hace unos días entrevistábamos a este destacado luchador civil por los derechos aquí en Estados Unidos, que se llama John de León, y él afirmaba que en Estados Unidos todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes. Aquí los únicos que no son inmigrantes son los indios. Y esa es otra triste historia. Y no hay duda de que los pasos de Obama, deportando a hispanos y sobre todo latinoamericanos, ha sido superior a otros presidentes. Ahora, no hay que olvidar que ya Estados Unidos no está queriendo cualquier emigrado. Está exigiendo emigrados profesionales, intelectuales, porque ya la situación de la cantidad de indocumentados que hay aquí, que suman, se habla más de 15 millones, de ellos también hay personas y familias que están ayudando y contribuyendo a la economía de este país, y eso es una realidad. Por tanto, sí, la actitud de Obama también es anti-inmigrantes. Y desde luego habrá que trabajar muchísimo, y pudiera ser que Obama pudiera proponer, y ya que si hay deseo o interés político de resolver el problema, qué manos de obra pueden tener esos hombres y mujeres de distintos países para no tener que emigrar. Por último, Carlos, si crees que de verdad este es un tema que ya el propio presidente Obama va a asumir o reasumir después de las elecciones en noviembre, o simplemente es una excusa para seguir posponiendo el asunto hasta que ya finaliza su mandato, a pesar de haber sido una de sus promesas principales al inicio de su campaña electoral, la reforma migratoria. Yo pienso que Obama sí va a retomar el tema. Y tiene entonces la posibilidad de retomar el tema con más fuerzas que nunca. Porque ya ha pasado las elecciones, le queda menos tiempo como presidente de Estados Unidos. De no retomar el tema, tendría difícilmente éxito, o pudiera hablarse de éxito en su carrera como presidente, porque todo el mundo sabe que un premio Nobel de la Paz que ha tenido serios problemas precisamente con la paz del mundo, tendría entonces una nueva guerra. Y no creo que Obama se vaya a ir de la Casa Blanca sin resolver este problema de esta ley. Y no olvidemos que también Obama es un hombre persistente y tiene una retórica, una manera de comunicarse bien fuerte, e independientemente que haya contradicciones, Obama no puede dar el brazo a torcer, es mi opinión. Bueno, vamos a seguir al tanto de lo que sucede en los próximos meses en cuanto a la materia de inmigración en Estados Unidos. Agradecemos muchísimo la participación, el análisis de Carlos Rafael Diegues con nosotros en Detrás de la Noticia. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a ti por esta posibilidad y también a RT. Y es realmente impresionante que un presidente que fue electo con el voto de la comunidad latina, también el voto de comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, bajo también una promesa de trabajar la política en ese ámbito, pues no ha podido cumplir con sus promesas y no ha podido avanzar con el tema. Ha tratado más bien el tema de la reforma migratoria de la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos de segundo plano. Y es más aún triste cuando un jefe de Estado, un presidente, como el caso de Obama, que viene de familia de extranjeros, su papá africano, pues no tiene la voluntad ni la aparente valentía para apoyar y ayudar a otros en situaciones similares. Lucha para los 15, así se llama un movimiento que ha nacido en Estados Unidos durante los últimos meses en protesta de los bajos salarios que ganan los empleados
en el servicio de comida rápida, entre otros trabajos de servicio. Y cientos de personas han sido arrestadas en protestas y manifestaciones en diferentes ciudades en Estados Unidos, principalmente en Detroit, en Chicago, también Nueva York, Nueva Jersey, durante las últimas semanas, así manifestando en contra de los bajos salarios que ganan en estas empresas, en estos restaurantes. Ahora se está hablando específicamente de cadenas como McDonald's, Burger King, Wendy's. Estas empresas que generan miles de millones de dólares en ganancias anualmente, pero pagan el mínimo posible a sus empleados. Y según los trabajadores que están protestando, pues los salarios que están ganando no alcanzan ni siquiera para sus propias necesidades, menos para mantener a una familia. Ahora, junto al sindicato de empleados de servicio, están realizando diferentes manifestaciones y ya va creciendo un movimiento a nivel nacional que está pidiendo un aumento del salario mínimo a $15, que según ellos eso podría ser un comienzo para ya un salario más digno. Vamos a escuchar un comentario sobre este tema. Estos grupos oligárquicos, esta plutocracia estadounidense, si algo le tiene miedo es a la unión de lo que podríamos llamar el sector del campo popular, los trabajadores. Lo que está pasando en Estados Unidos con gente muy joven que se está organizando, que está dejando a un lado mezquinas diferencias quizá ideológicas en pos de un propósito, lograr clarificar su situación, que sea un lugar de trabajo digno, que sea recompensado con un salario digno y que tenga beneficios como jubilación, etc. Eso yo creo que hace un paso adelante o da un paso adelante en un proyecto de unidad que por supuesto en Estados Unidos va a ser muy costosa de lograr. Y el alto costo de la vida en grandes ciudades en Estados Unidos como Nueva York, Washington, San Francisco, Chicago, entre otras, pues ha hecho imposible mantenerse con solamente ganando un salario mínimo. Ahora el presidente Obama ha impulsado también un aumento del salario mínimo a nivel nacional, a nivel estatal, porque realmente eso es regulado en Estados Unidos a nivel estatal, pero no ha impulsado, no ha hecho aún más para lograr ese aumento. Ahora son los propios trabajadores que están arriesgando sus vidas, que están trabajando, están luchando para ya lograr un trabajo, un salario y una vida digna. Y grandes potencias aumentan los gastos en recursos bélicos, mientras dejan en olvido a los más necesitados, y así es el negocio de la guerra. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí analizando, reportando, investigando lo que sucede detrás de la noticia. Me pueden seguir como siempre vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bloque bélico en las naciones del Báltico. Y todo esto porque la amenaza, como hace décadas, vendría desde Rusia, según el secretario general de la organización. La situación a la que nos enfrentamos en materia de seguridad es más impredecible que nunca. Rusia está atacando a Ucrania y los extremistas se están reforzando en el Oriente Medio. La inestabilidad crece en África del Norte. En estos tiempos de turbulencia hemos dado pasos inmediatos para intensificar la defensa. Y las constantes maniobras militares de los países miembros de la OTAN que tienen lugar últimamente en varias partes de Europa así lo confirman. También se prevé realizar ejercicios conjuntos con Ucrania, una nación que a pesar de no pertenecer al bloque, ha dejado clara su intención de querer acercarse, como lo ha expresado el presidente Piotr Poroshenko. Por su parte, Rusia responde con sus propias maniobras a gran escala. Moscú pretende revisar su doctrina militar frente a lo que considera una amenaza directa a su soberanía y seguridad, y advierte de lo peligroso que son las decisiones de la OTAN para la paz en Ucrania. La esencia y el tono de... En ese contexto se hace muy claro que esta expansión de la OTAN y también la creación de estos grupos de respuesta rápida, o sea, grupos de fuerzas armadas de países miembros de la OTAN,
tienen ya un objetivo muy claro y uno de ellos es contener a Rusia. Ahora, días también antes de la cumbre de la OTAN, el secretario general de ese organismo, Anders Fogh Rasmussen, había anunciado que la expansión de la presencia de fuerzas de la OTAN en países como en los países bálticos, Polonia, posiblemente Rumanía, era específicamente para contener a cualquier acción del presidente Vladimir Putin y su gobierno en la región. Les invito a ver más sobre este tema a continuación. Objetivos confirmados. La cumbre de la OTAN ha reafirmado su intención de aumentar su potencial militar en Europa y sobre todo priorizando el flanco oriental. En la reciente cita de la alianza, se acordó crear una nueva fuerza de respuesta rápida, además del anunciado aumento de la presencia del Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Más bases militares para rodear a Rusia y más tropas preparadas para actuar rápidamente en situaciones bélicas. Esos fueron algunos de los resultados de la recién cumbre de la OTAN en Gales. El conflicto en Ucrania fue el centro de la reunión que agrupó a los países del occidente más poderosos del mundo. Los enemigos citados fueron Rusia y el Estado Islámico, y la OTAN pretende ampliar su presencia para neutralizar amenazas contra sus intereses. Luego de 6 años sin cumplir con su promesa de una reforma migratoria, el presidente Barack Obama había indicado que finalmente impulsaría cambios en este ámbito. La esperanza de millones de indocumentados en Estados Unidos fue despertada solo para después convertirse en una gran decepción, cuando Obama anunció hace días que dejaría de promover la reforma hasta por lo menos después de las elecciones en noviembre. Cientos de trabajadores han sido arrestados durante protestas pidiendo un aumento en el salario mínimo en Estados Unidos. Las manifestaciones comenzaron hace un año en diferentes ciudades del país. Miles de trabajadores de McDonald's, Burger King, Wendy's y otros restaurantes de comida rápida exigen un salario digno que les permita una vida fuera de pobreza. A pesar de trabajar a tiempo completo, el sueldo de estos trabajadores no alcanza ni para mantener a sus familias. La poderosa Alianza Transatlántica OTAN pretende aumentar su presencia militar en los países que rodean a Rusia, mientras también ha anunciado la creación de un grupo de fuerzas conjuntas de alta disponibilidad. Así han sido algunos de los resultados de la última cumbre de la OTAN que tomó lugar en Gales, en Reino Unido. Y previa a esa cita en Reino Unido, el presidente Barack Obama y su homólogo británico David Cameron habían publicado un artículo de opinión en el periódico Times of London, o Tiempos de Londres, bajo el título "No seremos cobardes frente a asesinos barbáricos". Y en la primera frase de su texto hicieron referencia a Rusia y también al Estado Islámico, a extremistas islámicos, diciendo dentro de ese texto que mientras Rusia mantiene un arma de fuerza a Ucrania y los extremistas islámicos cometen asesinatos despreciables, la OTAN tiene que ser fortalecida, o sea, la alianza de la OTAN tiene que ser fortalecida. Ahora,